Craneoestenosis sindrómicas o disostosis craneofaciales. Intervención temprana, avances y complicaciones. Comprende un grupo de formas familiares de craneosinostosis que incluyen no solo el cierre precoz de las suturas de la calota, sino también de la base del cráneo y de suturas mediofaciales. Síndromes de este tipo fueron descritos por Carpenter, Appert, Cruzon y Pfeiffer, con determinadas características cada una. El problema por solucionar en el diagnóstico y tratamiento de estos es predominantemente funcional, no solo estético, aunque en la solución debemos ponderar el resultado estético. También es importante tener en cuenta que el mayor crecimiento del cráneo y por ende el desarrollo cerebral se lleva a cabo dentro del primer año de vida. ¿Cuáles aspectos neuroquirúrgicos deberán ser considerados? Las condiciones clínicas, pacientes menores de 1 año y de bajo peso, que involucran la mayor parte de las suturas, inclusive las bases de cráneo, o sea, requieren cirugías grandes, que involucran el macizo facial. Algunas veces la atresia de Coanas cobra mucha importancia porque se debe mejorar la función respiratoria. También la falta de la falta de oclusión del globo ocular por el compromiso que puede ocurrir de ulceraciones en la córnea, o bien el compromiso del nervio óptico tratando de evitar la pérdida de la visión. ¿Por qué tiene que ser descompresiva temprana? Porque el paciente se debe hacer en pacientes con exoftalmo extremo y con riesgo de úlcera de córnea. Pacientes con fontanela tensa, hidrocefalia, pacientes con dificultad respiratoria severa por la atresia de Coanas, con riesgo de dificultad respiratoria que requiera traqueostomía. También el compromiso posterior por malformaciones óseas a nivel del agujero occipital que puedan comprimir el tronco y el cerebelo generando malformaciones de Chiari 1. Es un caso en el cual hay un exoftalmo severo que incluso con la utilización de una blefaroplastia resulta imposible la oclusión del globo y la producción de úlceras, con lo cual esta es una urgencia para un adelantamiento frontoorbitario, por lo menos para cubrir el globo ocular y ayudar a la blefaroplastia. ¿Cuál es la táctica quirúrgica? Necesidad de varios abordajes, tiempo anterior más tiempo posterior, descompresiva de la fosa posterior, necesidad de una descompresiva orbitaria, necesidad de exposición de la lámina cribosa. En la descompresiva temprana el tratamiento puede ser parcial o regional, mejora el crecimiento craneano futuro. Como nivel de evidencia 2, los pacientes operados dentro del primer año de vida tienen mejor cociente intelectual. Nivel 4 de evidencia sobre mejores resultados cuando la descompresiva anterior es realizada, aunque tenemos que tener en cuenta que el avance posterior puede duplicar el espacio logrado. Esto es para mostrar que es una estenosis multisutural compleja y evolutiva. En este caso, fíjense cómo hay una protrusión de ambos lóbulos temporales y de la parte medial de los lóbulos frontales con una sinostosis además de la sutura sagital y permeabilidad de la sutura lambdoideas. El paciente da la sensación de comportarse como una trigonocefalia sumado a una escafocefalia. Luego del primer tiempo, adelantamiento fronto-orbitario. El resultado del adelantamiento por una reconstrucción 3D, tomografía. Y esto es cuando realizamos el tratamiento posterior con una exéresis de la sutura sagital, nos encontramos con que el paciente había desarrollado más craneolacunia, con lo cual poder cubrir tanto el parietal como la zona medial de la sutura, perdón, la zona medial del cráneo y alta, posterior, no fue imposible. ¿Cuál fue el resultado a largo plazo? Que este paciente desarrolla una turricefalia. Este es el resultado de una craneoestenosis compleja a través del tiempo. Es la evolución, cierre de distintas suturas, cierre de distintas osteotomías que se han hecho y la protrusión del cerebelo en otras que van deformando y requiriendo más cirugías.
¿Es necesaria la utilización de otros elementos para el tratamiento? ¿Podríamos considerar la utilización de polietileno poroso o distractores osteogénicos? Yo diría que sí, cuando se nos hace difícil cubrir por las características de este hueso, con distintas espesores, con áreas de cráneo lacunia, este hueso no nos sirve para reformar o reconstruir partes del cráneo, entonces deberíamos recurrir, pero solo en contados casos, a la utilización de polietileno poroso, que algunas veces continúa cubriendo el espacio que hemos generado. Pocas veces nos resulta posible ver la evolución natural, incluso con cirugías de un tipo de estos pacientes con cranioestenosis sindrómica, y lo que marca la evolutividad que pueden tener incluso con el tratamiento quirúrgico adecuado, con cobertura con bandas orbitarias frontales, pero que con el tiempo siguen generando una protrusión del globo ocular. Es muy importante ver cómo por momentos parecería que hemos recubierto, hemos generado un reborde superorbitario que le sirve al paciente más allá de la retrusión del maxilar superior, pero bueno, esto son eh, soluciones a corto plazo, pero a mediano plazo la patología sindrómica continúa. En este caso podemos ver la deformidad que se va adquiriendo en la parte de la fosa posterior, con una imbrincación del hueso hacia adelante, estrechando el agujero occipital y exacerbando el descenso amigdalino que este paciente tenía por malformación de Chiari 1. Acá tenemos la reconstrucción tridimensional, vemos cómo a través del tiempo va evolucionando esta craneolacunia y se nos vuelve muy difícil realizar reconstrucciones por la calidad del hueso con que nos enfrentamos. Esto tiene un orden, que podrán verlo y seguirlo en los distintos cortes, a través de las distintas reconstrucciones o las distintas cirugías a las que sometimos al paciente, incluyendo el paciente que es un paciente portador de una hidrocefalia. Y acá está lo que les hablaba antes, que es la deformidad progresiva de la fosa posterior que hizo necesario realizar, como ven en la foto a la derecha abajo, una descompresiva de la fosa posterior que fue muy difícil por la deformidad causada para recuperar y descomprimir el tronco cerebral. ¿Cuáles son los avances en el tratamiento? Básicamente la distracción osteogénica, que es un procedimiento que fue iniciado por Codevilla y perfeccionado por Lizarov, intentado para discrepancia de miembros inferiores. Schneider lo llevó experimentalmente para tratar deformidades mandibulares en perros. Posteriormente, cirugía plástica lo empezó a utilizar con este propósito y en neurocirugía lo ha tomado para la corrección de disostosis craneofaciales. Comprende tres fases que son latencia, activación y consolidación. Se permite un avance de 1 a 2 milímetros por día, divididos en dos veces. La importancia de los procesos de angiogénesis y osteogénesis. La planificación de una distracción posterior, en este caso, es muy importante, teniendo en cuenta que las mismas osteotomías que se van a realizar son los que se realizan con los avances con microplacas. Pero esta distracción gradual ayuda al cerebro a expandir y sostener el hueso, mientras permite una extensión gradual del cuero cabelludo, al contrario del avance común. Requiere más de un procedimiento, tratamiento prolongado de avance y luego de sostén para lograr una mayor osteogénesis antes de retirar el distractor. Es difícil realizar en el primer año de vida, ¿por qué? Por la consistencia ósea que no nos permite dar sostén. Algunas veces hemos combinado el hueso con una plaquita de polietileno poroso para dar el sostén necesario para hacer este avance. Este es el diseño del avance posterior en el paciente del cual habíamos hablado antes.
3 distractores, uno medial y 2 laterales, las características del avance en una radiografía, a través del tiempo en una tomografía de reconstrucción tridimensional, vean el avance antes de la distracción y con la distracción colocada. En una vista superior, vean cómo se va logrando un cráneo más redondeado y sin protrusión de los lóbulos temporales al tener más capacidad craneana. Pasado un tiempo decidimos con este paciente continuar con una distracción anterior en dos partes, una parte frontal y una distensión en una banda frontoorbitaria. Acá tenemos ya resecado el frontal y separada por otro lado la banda frontoorbitaria. Acá las tenemos como elementos separados y luego juntos utilizando alambre, pero la unión hecha en la parte posterior para evitar exposición hacia afuera del alambre. La colocación de 3 distractores anteriores. Es muy importante tener en cuenta bien cuáles van a ser los vectores de esos distractores para que, por supuesto, y muy importante, los laterales se empujen en la misma dirección y no generar deformidades mayores si uno avanza más el superior que los laterales o si un lateral avanza más que el otro. Con los distractores colocados. Y una de las complicaciones que puede suceder con esto, en la medida del avance, se produjo una ulceración y la aparición del distractor. En este momento nosotros decidimos que si podíamos hacer una curación adecuada y mantenerla, íbamos a íbamos a continuar con la distracción, lo cual pudimos lograr. Este es el resultado del avance. La reconstrucción 3D, y es muy importante que ustedes lo consideren si tenemos a la vista la primera tomografía con reconstrucción 3D que tuvimos de este paciente. Dos palabras sobre la ocurrencia de malformación de Chiari en estos pacientes, y es la herniación cerebelosa, que en esta craneoestenosis está dada por la fuerza física de la malformación de la base del cráneo y de la estructura del escama del occipital. Una resonancia en la cual podemos observar el descenso de la amígdala cerebelosa en una fosa posterior que es muy pequeña. Sabemos que la incidencia de herniación de las amígdalas cerebelosas es más importante en aquellos pacientes con síndrome de Cruzón, en los cuales aparece en el 72%, que en los pacientes con síndrome de Apert, en los cuales aparece en el 1,9%. También en este momento sabemos que las apneas que puedan presentar estos pacientes, que antes se pensaba que podían tener que ver con la malformación de Chiari-1 y se tendía mucho a la cirugía de estos pacientes en la descompresiva occipito cervical, ahora sabemos que tienen más que ver las apneas con la obstrucción de la vía respiratoria por la atresia de Cobanas. Vamos a hablar un poco de las complicaciones del tratamiento. Vamos a empezar por las hemorragias. ¿Por qué ocurren las hemorragias? Por una desprolijidad en la hemostasia, por hipertensión arterial durante el procedimiento, por coagulopatías, por cirugías muy importantes y muy prolongadas, es decir, inadecuadamente planificadas, por resecciones rápidas, algunas veces dos neurocirujanos operando al mismo tiempo, uno de cada lado, y algunas veces por mal uso del instrumental. ¿Qué tenemos como repercusión? La anemia aguda. Algunas veces esa anemia es artificialmente creada y con el propósito de evitar la pérdida rápida de glóbulos rojos, con una anemia, lo que denominamos anemia normovolémica dilucional. Otras veces es producto de un sangrado inesperado o por el mismo procedimiento, que es una hemorragia aguda con shock hipovolémico, pero el resultado final o el factor final de esto es la coagulopatía por consumo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la tolerancia a la anemia aguda? La repercusión cardíaca,
el impacto en el sistema nervioso central, pero sobre todo y muy importante el impacto renal que pueda tener con la necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda que incluso puede ocurrir dentro del quirófano y que puede ser muy grave en el futuro de ese paciente por la lesión renal que se pueda generar. ¿Cuándo vamos a transfundir? Cuando tengamos parámetros fisiológicos para ella, hipotensión relativa, taquicardia relativa, elevación o depresión del segmento ST en el electrocardiograma. Basados en el nivel de hemoglobina intraquirúrgico entre 7 y 8 de hemoglobina o si la saturación de oxígeno es menor que 90. También existen riesgos infecciosos por la transfusión, es decir, por el tipo de sangre, por la infección en la sangre que está preparada. Ahora sabemos que esto es muy infrecuente, pero que podría ser por HIV, hepatitis B y hepatitis C. Sabemos que el riesgo mayor está de la hepatitis B, pero el riesgo más importante sería si alguien se contagiara hepatitis C. Esto, digamos, para que vean un poco cuál es la chance que pueden tener de contagiar una enfermedad de este tipo, que es muy poca y en este momento está muy cuidado esto. Lo más importante quizás es lo que puede ocurrir desde el punto de vista inmunológico con reacciones febriles no hemolíticas o sí con hemólisis, reacciones anafilácticas o errores en el labo, hemólisis en 1 a 60.000 y muerte en 1 cada 600.000 personas. Estos fenómenos se ocurren cuando el paciente ha sido operado varias veces y en los cuales uno nota que después de la transfusión se producen hemólisis y fiebre, hemólisis y fiebre. Siempre que este fenómeno ocurre en el posoperatorio deberá considerarse que estamos ante este tipo de reacción alérgica y que debe utilizarse o debe pedirse una consulta con hemoterapia. ¿Cuándo transfundir? Si es esperable el sangrado debe estar preparado con plaquetas o crioprecipitados y la sangre deberá estar dispuesta en el quirófano antes de empezar la cirugía y deberá considerarse la presencia de una vía central o por lo menos 2 accesos venosos para rápida transfusión. ¿Cuándo vamos a transfundir? Cuando tengamos valores prequirúrgicos de hemoglobina menor a 9 y hematocrito menor a 30, con valores de hemoglobina entre 7 y 8 y hematocrito entre 25 o 20 intraquirúrgico, o cuando hay signos intraquirúrgicos de repercusión aguda renal. Preparar a razón de 20 a 30 mililitros kilo de glóbulos rojos y una reserva de 10 mililitros por kilo extra. Vamos a hablar un poco de las infecciones. ¿Por qué ocurren? Porque existen grandes exposiciones de hueso durante un tiempo muy prolongado, por mal manejo intraquirúrgico de los fragmentos óseos, mal manejo de los elementos protésicos para la osteosíntesis o elementos de osteosíntesis que causan escaras de decúbito en la piel. Osteomielitis. La más frecuente es en las cirugías craneofaciales, la que se ocurre en la plaqueta ósea frontal libre, terminando con la reabsorción de la plaqueta infectada. Algunas veces se relaciona a exposición de los elementos de osteosíntesis, como por ejemplo el alambre o las microplacas de titanio, y existe más riesgo cada vez que se hacen más. Esta es la imagen de una reabsorción de una plaqueta frontal. La infección por osteosíntesis con alambres y microplacas de titanio, en primer lugar habría que decir que estos son dos muy buenos elementos para fijación, pero con el tiempo rápidamente producen una restricción al crecimiento. Algunas veces el alambre puede quedar incluido dentro del hueso y otras veces puede soltarse y si las puntas del alambre fueron inadecuadamente colocadas, protruir o ulcerar la piel. Como en este caso que tenemos una ulceración por el alambre y otra producida por una microplaca y los tornillos sueltos. Sabemos que los alambres flojos sin tensión son un problema. El cortar el alambre hay que siempre tratar que las puntas vayan hacia abajo y la utilización de alambres gruesos debe evitar. Prevenir tenemos que tratar de no dejar grandes superficies expuestas siempre, cuidado de fragmentos óseos y elementos de osteosíntesis, una buena antibiótico profilaxis y ser agresivos
detecta. Las lesiones neurológicas pueden ser contusiones cerebrales o cegueras por lesión del nervio óptico. En general se producen por incorrecto apoyo sobre los lóbulos frontales o temporales, incluso cuando el cerebro está tenso, hipervolemia dilucional, por una inadecuada utilización del instrumental para la descompresiva. ¿Cómo prevenir? Aguardar a tener un cerebro adecuado para continuar como si fuese un abordaje a la base del cráneo tumoral y utilizando los sedimentos adecuados. Las laceraciones de la dura madre, como vamos a ver, están relacionadas a las impresiones digitiformes, a las áreas de cráneo lacuria en las cuales hay distintas densidades óseas, distintos espesores óseos y hay una relación de contigüidad entre el periósteo y la meninge, lo que hace que en el despegamiento o levantamiento de la plaqueta podamos lacerar la dura madre. Cada vez que laceremos la dura madre es por ahí muy importante repararlo en el momento. Las consecuencias son fístulas de líquido cefalorraquídeo que pueden aparecer como colecciones subgaleales, rinorraquia cuando la injuria está en la base del cráneo, o infecciones como meningitis. El desgarro dural, algunas veces si no es suturado y pasa inadvertido, puede no solo conllevar lesiones cerebrales, sino producir fracturas expandidas. ¿Cómo prevenimos? Siendo extremadamente cuidadoso en la disección del espacio extradural, colocando el drenaje lumbar previo a la cirugía, casi no se usa, pero es una muy buena opción. Reparación plástica, como dije yo, de todos los desgarros en la medida que ocurren, y considerar la utilización de fascia lata en la base del cráneo anterior. Como conclusión, es el mejor pronóstico intelectual con el tratamiento temprano dentro del primer año de vida. Las craneosinostosis complejas o multisuturales son patologías evolutivas y algunas veces van a requerir incluso más de 2 procedimientos. El avance posterior proporciona 2 veces mayor lugar a las estructuras nerviosas que el avance anterior, aunque algunas veces necesitemos más el anterior por el compromiso de la órbita y del globo ocular. Requiere un manejo interdisciplinario, pero en el cual esté centrado casi, yo diría, con el neurocirujano pediátrico. La calota en estos pacientes también, como ya vuelvo a recargar, suele tener áreas de cráneo lacunia con periósteo adherido a la dura madre con riesgo de laceración y fístulas de líquido cefalorraquídeo. La distracción osteogénica en uno o dos bloques anterior y posterior es una excelente opción para generar la expansión en los pacientes con varias cirugías y no debe ser descartada la utilización de prótesis de polietileno poroso solas o para acompañarlos con la oclusión de distractores en pacientes con áreas extensas de cráneo lacunia. Muchas gracias.